bienvenida. Estás escuchando La Cinta Métrica, más allá del cine. Somos Miguel Asín, Daniel Jiménez y Samuel Santana. Comenzamos. Supongo que Miguel, antes aquí te dijiste adiós, que no sobre el cartel de Alberto. Sí. ¿Ya te puedes comer los plátanos, Samu? Ya yo me los comí ya. Los míos están empezando a ponerse amarillos. Ya yo me los comí ya. Los míos también. Están empezando a ponerse. ¿Los tuyos también? Los míos también se están empezando a poner. Hoy vi uno que se estaba poniendo amarillo. ¿Será que lo lleva ahí ya? Creo que se llevan 3 semanas, Yo estuve allá en casa de mis padres y siguen verdes todavía. Chacho, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Sabes qué va a pasar? Esos plátanos se van a poner maduros y después ya lo vamos a tener que tirar. No, mira, yo me los comí, yo me los comí, estaban buenos. ¿Sí? Y se Yo pusieron amarillos. He comprado plátanos posteriores que me he comido. Y yo también. Pero esos son, ¿cómo se llama esto? De Navidad, ¿no lo dio en Navidad? El día de Navidad. No lo dio el día de Navidad. Joder. Que apareció Alberto allí con la caja como una romería. En la nuca se maduraron bien. Dale, Miguel. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinta Métrica, más allá del cine. Hoy vamos a hablar en nuestro capítulo 54 de dos películas de los inicios del cine, prácticamente, La Quimera del Oro, de Chaplin, y El Maquinista de la General, de Buster Keaton. Comenzamos. Pues nada, estas películas las propuse yo y bueno, como adelantaba en el anterior programa que a raíz de haber visto Nosferatu en el Festival de Cine de Las Palmas, pues estuve ahí dándole vuelta a ver si podíamos hacer un programita sobre dos películas de esta etapa importante, creo, de la etapa del cine, de la historia del cine, que es la etapa muda, la etapa inicial de final del siglo XIX, principio del siglo XX. Y sí es verdad que a la hora de recopilar las películas tenía bastante claro una de las dos, que era El Maquinista de la General. El Maquinista de la General me parece que entre las películas de esa época me parece quizás la mejor película de las que yo he visto. Bueno, no solo eso, la Maquinista de la General me parece una de las grandes películas de la historia del cine, que estaría en una lista de las 5 o las 10 mejores películas. Y después, pues no sabía qué película acompañarla, con qué película acompañarla. Estaba pensando un poco tirar por el expresionismo alemán, Metrópolis y tal, pero al final me parecía que Chaplin también debía estar en este programa. Y nada, de las películas de Chaplin, pues me decidí por La Quimera del Oro, que la he visto solo una vez, la había visto solo una vez hace tiempo. Quizás porque recordaba que podía tener algunas similitudes con El Maquinista de la General, así como Arrancadilla. Yo creo que las dos son dos películas que están construidas milimétricamente. Me parece que las dos ofrecen una ingeniería visual impresionante. No hay nada al azar. Y eso como punto común entre ambas, que habrá también, y las hay también diferencias, pues ese fue el motivo un poco por los que elegí un poco estas dos películas. A mí me parecía un acierto, ¿no? Y me parecía que teníamos como esa deuda como podcast de cine, de hablar de los inicios del cine. Creo que no sé si son las películas más antiguas que hemos visto ahora mismo, no lo estoy haciendo de memoria, pero vamos, estamos hablando sin contar Nosferatu. Estamos hablando de 1925, que es la de La Quimera del Oro, y 1926, que es la del Maquinista General. Entonces nos vamos casi a 100 años, estamos en el año 2023 ahora mismo, o sea, casi 100 años de estas dos películas, dos maravillas del cine. Esto va a ser, como siempre, ¿no? De que no se trata de elegir a quién quieres más, si a papá, mamá, a quién es mejor, si el libro o la película. Pues yo creo que no son comparativos en lo malo, ¿no? Siempre vamos a tender a comparar porque yo creo que este lo hizo diferente a este, yo creo que cada uno puede tener sus gustos o sus odios. Con respecto a los dos creadores, a Chaplin, a Keaton, o incluso con respecto en concreto a estas dos películas. Pero lo que sí está claro, como decía Miguel, son dos genios del cine, o yo creo que son dos genios del cine, y que ambos tuvieron la suerte de que coincidieron en el tiempo. Y parece mentira que veamos cosas como El Maquinista de la General, que para mí también es de las
películas, de las mejores películas de la historia del cine. Y como decía, veamos cosas del Maquinista de Genaya y todavía nos estamos preguntando cómo fue capaz Keaton de hacer ciertas cosas en 1926. O sea, o el dineral que luego diremos o lo que sea de la locomotora y el puente que voló para hacer esa toma, ¿no? O de las cosas de Chaplin, cómo era Chaplin capaz de emocionar, de llevar de sacarte esa lágrima o de seguir sacándote esa lágrima y esa sonrisa con esos gestos y con todo lo que tenía, ¿no? Más allá de que luego podamos entrar o no en debatir si era no legal, pero sí ilícito lo que él hacía con algunas de sus películas o con algunas de sus actuaciones. O si a Chaplin le ganaba a Charlotte, más allá del creador, era la figura, ¿no? Eso ya son cosas que a debatir, que te digo, te puede gustar o no te puede gustar. Pero más allá de eso, está claro que estamos hablando de dos genios del cine. Bueno, pues yo, estando de acuerdo, por supuesto, con todo lo que han dicho ustedes, y por profundizar un poco más en eso, obviamente estamos hablando de dos genios de la historia del cine y que precisamente a medida que avanza más este séptimo arte, todavía se convierten en más genios al comprobar o al corroborar cómo en los inicios, en una época primitiva del cine, eran capaces únicamente a través de la expresión del cuerpo, lo que parece una perogrullada en sí mismo, pero es que no había sonido, de transmitir tanto. Como bien dijiste, Samu, me parecen dos artistas, no solo en cuanto a la propia actuación, sino a la creación de guiones, a la propia música que Chaplin la componía, creo que era él mismo, Buster Keaton no lo sé, la creación de los guiones, cómo filmaban los planos imposibles para la época, los efectos, en dos directores, dos artistas meticulosos hasta el extremo, y que el hecho de que coexistieran en el mismo tiempo, y creo que incluso eran amigos o con toda buena relación, los llevó a una rivalidad amistosa que los convirtió en grandes creadores de su tiempo y más allá de su tiempo. Son películas, creo que fue Buster Keaton el que dijo que El Maquinista de la General sería una película que se vería y se disfrutaría mucho más allá de su tiempo, de su propio tiempo de autor. Y efectivamente así ha sido. Entonces, así que no sé si se estudiará en las escuelas de cine, supongo que sí, pero es una película atemporal, por lo menos en cuanto a su filmación, a la forma de ser narrada. Es un ejemplo, mis películas se siguen rodando exactamente igual hoy en día. No sé, lo vi en algún documental alguna vez que decía que intenta volver a rodar El Maquinista de la General y difícilmente vas a filmar un plano de manera distinta a como lo hizo él y que sea más efectivo. O sea, son películas, quizás no estas en concreto de La Quimera del Oro, por hablar en este caso de la Chaplin, pero que tanto uno como el otro tienen películas que han sido referencia en el cine, en la posterioridad, en cuanto a otros autores. Por ejemplo, en El Maquinista vi muchas cosas del cine de Hitchcock, luego lo comentaremos. Todo teñido bajo el tapiz de la comedia, pero hay secuencias filmadas que se pueden utilizar para contar otro tipo de historias dentro de otro género. Bueno, y por eso y por mucho más me parecen dos genialidades de películas, pero sobre todo lo que resaltamos aquí no es tanto a las películas, que también, sino a los creadores, a las personas que hay detrás de estos dos productos, y sin necesidad de comparar, porque los dos grandes genios del humor, pero muy diferentes al mismo tiempo. Ya profundizaremos, ¿no? Uno muchísimo más expresivo, el otro, pese a la rigidez de sus facciones, igualmente expresivo. Bueno, yo creo que va a ser una charlita que va a dar que hablar y de la que podremos sacar mucho jugo. Y ya por último, muy de acuerdo con Samu, que tratándose de un podcast de cine, hayamos tardado más de 100 programas, de 100 programas no, 100 películas, más de 50 programas, en remontarnos a los orígenes. Así que nada, con ganas de empezar y a ver qué sacamos de esto. Sí, los orígenes del cine, aunque yo creo que es la segunda parte de los orígenes del cine, porque son las primeras, bueno, seguramente habrá alguna más, Nosferatu, que es de 1920 o 1922, unos años antes, pero bueno, estamos en ese momento que yo digo que es el segundo momento del cine, porque yo creo que el primero fue esas películas que simplemente mostraban la máquina, lo que se podía hacer con la máquina de grabación. Se inventa la cámara para hacer cine y las primeras películas lo que muestran son, pues eso, escenas en movimiento sin mayores pretensiones. Simplemente, pues eso, de hecho, no sé si conocen la primera película que está datada aquí en España, que es Salida de Misa de la iglesia de Zaragoza, no sé qué, del Sí, Pilar, ¿no? la Y es salida de misa del Pilar. de 12 o del Pilar, sí. Y es simplemente la gente saliendo. Eso, en su momento, ver eso tuvo que ser
pues impactante ver de pronto una imagen no fija, acostumbrada a las fotografías, que hasta ese momento se conocía solo la fotografía estática fija, a ver algo en movimiento. Pues digo, por eso digo, se pasa de ahí a realmente sacar partido a ese movimiento, a crear arte, ¿no?, de ese movimiento. Yo creo que estas son las primeras películas de la historia del cine como arte, como un método y un medio para crear una historia, para poder crear un lenguaje, hacer lenguaje cinematográfico, y estas dos películas son dos ejemplos claramente, hasta yo creo, bueno, los primeros efectos especiales. Bueno, por cierto, hay una película que no sé si la conoce, que me acordé, viendo estas dos películas, me acordé, hay una película que es de Segundo de Chamón, que es un español, pero que la película es francesa, que se llama El Hotel Eléctrico, y que la película es de una pareja que llega a un hotel, y entonces es muy graciosa, ¿no?, porque es del año 1905, 1900, como 10 o 15 años antes de esto. Y se ve como las maletas, el hotel se llama eléctrico porque tú llegas con las maletas y las maletas automáticamente se meten en el ascensor, suben solas, después llegan a la habitación, se colocan todos, ¿sabes? Jugando un poco con los primeros efectos del cine, ¿no? Y me acordé bastante, ¿no? Porque ya digo, estas son las primeras películas que se crea realmente un lenguaje, una historia cinematográfica. Claro. Aparte de aquellas primeras películas donde solo mostraban una imagen simplemente como una imagen en movimiento, simplemente porque había una máquina que lo permitía, y ya está, sin mayor pretensión. Por eso podemos decir que esa primera etapa de la que hablas tú, Miguel, era como un cine más experimental, ¿no? A ver qué podíamos hacer con este A ver qué nuevo se... invento, ¿no? Sí, sí. Y ya cuando llegamos a estos dos, más allá de que fueran genios que no eran, ya está constituido el arte como tal, ¿no? Son auténticos creadores llevando hasta la máxima expresión de las posibilidades del momento, de ese nuevo invento, que era el cinematógrafo, ¿no? Sí. Hombre, si vamos remontándonos un poco antes de empezar con todo el tema de las películas, de estas dos películas, si vamos a ser fieles a toda esta historia, tendremos que nombrar a los hermanos Lumière, ¿no? Con la salida de los obreros de la fábrica de... La llegada del tren, ¿no? Era... No, no, sí, exactamente, la salida de los obreros de la fábrica, que era lo primero, ¿no? La segunda fue esa, la del tren que ponían en las barracas de feria, pero la Sí, que primera fue... decía que la gente salía huyendo porque tenía la impresión de que el tren iba hacia ellos. Sí, eso es lo que Sí, cuenta la sí. leyenda, Lo que porque cuenta, lo que cuenta, claro. claro, A mí no me porque eso extrañaría nunca nada. sabemos si es verdad o mentira, pero claro, eso es lo que queda en anécdota. Y luego, por supuesto, hablaríamos o que yo venga así a la cabeza rápido de Méliès, del gran Georges Méliès, que fue uno de los padres de empezar a hacer algo diferente a lo que hacían los hermanos Lumière, que era lo de colocar, o lo que hizo este hombre de español, que no recuerdo ahora el nombre, que tú decías, Miguel, la de la salida Segundo de de... Chamón. Segundo de Chamón. Ah, Sí, sí, el de la iglesia, no sé el de quién lo la dirigió Pilar, eso. no recuerdo el nombre del cineasta, ¿vale? Ya este Méliès empezó aunque no tenía ese, digamos, ese lenguaje cinematográfico de primer plano o segundo, o plano general y demás, Méliès hacía parecía más teatro filmado, pero sí que hacía algo de montaje, lo de los famosos cortes, el famoso viaje a la luna de Méliès. Luego ya nos iríamos un poco a Griffith con el nacimiento de una De una nación, nación. ¿vale? Que nos puede gustar más o menos esa película, pero es la primera, creo, recordar que es la que ya se empieza a hablar del lenguaje cinematográfico. Luego, que así haciendo memoria también, en Nanuc el Esquimal, sería para el tema de los documentales, que es del año, no me acuerdo ahora, también cerca de los 20. ¿No era de Kurosawa? ¿Eh? ¿Es No, de no, son de Kurosawa? Flaherty. Nanuel Esquimá es Flaherty. Estamos hablando de los años 20 todavía, estamos hablando sin el mudo, y Nanuel Esquimá, digo, de Flaherty, que es el que llaman también el padre del documental. Y luego si nos vamos a Rusia, sería Einstein, digamos, el cineasta, ¿no? Y que podríamos decir a lo mejor que Einstein sería el ruso, como decíamos antes, Griffith, el americano, hablando siempre del drama, y Chaplin sería como el creador de la comedia, ¿no? Sobre todo con sus cortos y demás, ¿no? Porque tanto Chaplin como Keaton venían de los dos del teatro y gracias al tema de ser mimos, de ser payasos, de ser acróbatas, así eran capaces de hacer lo que era, ¿no? Y ellos se hacen famosos con sus cortos hasta que tanto uno como otro empiezan a dirigir y a hacer sus largos y a producir y tal. Y luego siempre el tema de Chaplin, que tú decías antes, Dani,
que ahí Sí. hay algo de polémica con el tema de Chaplin, con el tema de la música, del tema de que componía él. Es difícil que un tipo que nunca se demostró que tuviese formación musical pudiese componer. Se decía, ¿vale? Que Chaplin lo que hacía era tararear la canción, la música que le venía a la cabeza a un compositor y este a su vez pues componía y hacía la música realmente. Pero claro, eso yo no estaba allí, eso es Claro. lo que se ha escrito de esa historia, pero sí es verdad que si nunca se ha demostrado que Chaplin tuviese conocimientos musicales o formación académica musical y no tocaba ningún instrumento, pues era difícil que él compusiera. Pero bueno, se puede dar cualquier cosa. Lo que pasa es que, claro, como él era el hombre total que era actor, director, productor y Escritor. escritor, guionista, compositor, ¿no? Al igual que Keaton también. La única diferencia es que Keaton creo que no componía su música y que Keaton tenía fama de manirroto, que por esa razón es la que dicen que siempre aparecía una persona codirigiendo con él, que realmente no era un codirector, sino que era alguien que le ponían los estudios para que controlase digamos, los gastos de producción, porque decían, que lo desconozco también, si es cierto tal, son cosas de ver en documentales, de leer algo de eso en la biografía de los dos, que es lo que pasaba, ¿no? Que con este hombre. Pero vamos, eso por completar un poco el debate que iniciaba Miguel sobre el tema de los orígenes del cine, claro, y ahí ya si ya nos vamos a todo el tema de Alemania, de cómo, joder, cómo fue la que vimos nosotros, y se me acaba de ir de la cabeza. Nosferatu. Nosferatu, Metrópolis, todo esto, todo el impresionismo alemán. Ah, Pues mira, por cierto, Samu, ahora que dijiste antes lo de la más vieja, fue Miguel, M es la más vieja que hemos visto, ¿no? Sí, sí, puede ser, del sí. año 31, sí. Esa era la Sí, más vieja hasta ahora. Esa era la más vieja. puede ser. Pero vamos, y luego, no, la más vieja, bueno, sí que trataba de aquí, pero la más vieja realmente es la de Nosferatu, que es la de Sí, sí. 1908, pero aunque no hay programa sobre eso. Pero que sí, que vamos, que lo que estábamos diciendo, ¿no? Es un poco completando todo el tema este de poner un poco de contexto, porque yo creo que en este caso, nosotros que no solemos en nuestros debates o nuestras historias contextualizar mucho eh, el momento en que se hace la película, yo creo que en este sí es muy necesario contextualizar, ¿no? Porque no es lo mismo ver La Quimera del Oro en estos momentos que verla en 1925, porque yo creo que ha envejecido mejor El Maquinista de la General, porque como decía Miguel, yo la considero mejor película, en este caso El Maquinista de la General que La Quimera del Oro, yo creo que ha envejecido mejor porque es más narrativa. La otra, bueno, pues parece más la interpretación de Chaplin y tal, y es un poquito, puede ser hasta resultando un poco más ñoña actualmente. Hoy la llamaríamos comedia romántica, ¿no? La de Chaplin, Ah, Chaplin. siendo un poco despectivo. Lo que pasa que, bueno, es que, perdón. No, 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 dime. Digo, como tenemos ese problema técnico, que yo quería hacer una primera diferenciación entre el cine de los dos que quizás puede llevarnos a esa apreciación que has tenido tú, independientemente de que luego sea cuestión de gusto, que tú digas, me gusta más una, me gusta más Sí, otra. sí, sí, está claro. Pero pienso que uno de los principales puntos que diferencian el cine de ambos personajes es ese. El que Chaplin es el centro de sus películas y Buster Keaton es un personaje que está inmerso dentro de una historia. Tú en cualquier película de Chaplin siempre ves a Charlot en cualquier circunstancia. Mientras que el personaje de Keaton, que generalmente siempre es el mismo también, está dentro de una historia. En este caso, pues la guerra de secesión, lo que sea. Pero la historia como que cobra una dimensión mayor que el personaje, en el caso de Keaton. Mientras que en el de Chaplin no. El personaje de Chaplin siempre resalta, Charlot, por encima de lo que se está contando. Aquí nos está hablando de la quimera del oro, la fiebre del oro, la búsqueda de ese periodo histórico en Estados Unidos también, pero es muy secundario con respecto a lo que está sucediendo con su personaje. Mientras que en el otro no, pese a que el personaje central es Buster Keaton, con todo lo que sucede, estás al tanto de la historia que se está contando. Esa búsqueda de la máquina, el rescatar a la chica, la guerra que está sucediendo paralelamente a esa historia, pero mientras que en la Quimera del Oro por momentos nos olvidamos de que existe esa fiebre. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí, Y sí. lo veo como un punto claro de diferencia en el cine de ambos. Sí, de hecho, a mí ese punto es precisamente el que me chirría un poco de Chaplin, que sin quitarle mérito a lo grandioso que es, ahí está su filmografía y ahí está todas las películas que ha hecho y todo su trabajo y tal. Pero sí es verdad que es como muy egocéntrico él en sus interpretaciones. Ejemplo, El Gran Dictador.
como ejemplo, como un ejemplo así ya último, ¿no? Pero que tiene muchas películas. Yo creo que esta precisamente, la que yo he elegido, quizás también, pero no tanto. Pero eso es un poco lo que me chirría a mí del cine de Chaplin. Por eso mis dudas de meter a Chaplin o no en el programa. Pero bueno, yo creía que sí tenía que estar porque bueno, Sí. si estaba cerquito, yo creo que por encima de eso. Pero sí es verdad que a mí No, el hombre, cine, hay muchas del cine de Chaplin, eso que me chirría un poco, Y sí, pues, ese sí. egocentrismo que tiene. Si recuerdan, por ejemplo, cuando vimos Monsieur Verdoux, ¿Mm? Ujú. una de las cosas que, por ejemplo, a ti y a mí, Miguel, no nos gustó es que veíamos a Charlotte, no veíamos a otro personaje. Sí, Veíamos a Charlotte continuamente, o no continuamente, pero en mucha parte de la película. ¿Qué es la diferencia de Keaton? Keaton, aunque era su personaje, esa persona seria, tal, pero era diferente. Mm, por ejemplo, en estas dos películas, para centrarnos un poco a lo mejor en estas dos películas, Chaplin aparece vestido siempre con su traje característico de Charlotte, que era su personaje, el vagabundo. el vagabundo, sí. pero y aparece ahí en Alaska todo el mundo con abrigos de osos pues, y él con su chaquetita y su historia, ¿no? Y Keaton aparece vestido Que te vuelvo y te repito, no quiero comparar a los dos, ni que uno es mejor ni que otro, pero eran lo que eran, ¿no? Y vendían de esa forma cada uno su producto. Ahora, yo de todas formas, eso en concreto se lo compro. Quiero decir, a ver, es una película marcada dentro del humor y eso es un anacronismo que te lleva al humor. Tienes al otro que está ahí en la caseta con la piel de oso mega forrado y es la misma ropa que si No, estuviera no, en no, verano. Sí, si yo sí. lo compro también, Dani, si yo lo compro y no me... Vamos a ver, yo sé lo que estoy viendo y lo compro. Además, si Chaplin estuviese ahora mismo, yo iría al cine a ver a Chaplin o a ver a Charlotte. Y la gente en esa época iba a ver a Charlotte. Las crónicas de la época dicen que cuando aparece Chaplin en La Quimera del Oro, de espalda, en el desfiladero aquel, que copiado por entre otras, que se me viene así rápido a la cabeza, El Señor de los Anillos, eh, el mismo desfiladero, el público se pone en pie. Es el Ah, mismo. No, el mismo no está rodado ahí, pero que la toma, la Sí, toma sí, esa está copiada la por Jackson. escena. que, hombre, claro, es un homenaje, Es un ¿sabes? homenaje, Tú claro. fíjate, bueno, hay miles de películas que hacen eso, pero se me viene a la memoria rápidamente El Señor de los Anillos, ¿no? Desde cuando están la comunidad del Anillo caminando por el desfiladero, que están pasando por la montaña nevada y demás, pues es muy similar, aunque esta era estudio y la otra era en Nueva Zelanda, pero que a lo que te quería decir, ¿no? Que más allá de esa anécdota de homenajes que se copian unos cineastas a otros, que Chaplin, esa Charlotte en este caso, que era el personaje, era lo que vendía, era el producto de él y es lo que lo hizo grande. O sea, y yo también te lo compro que el tío estuviera ahí, pero a lo que te quiero decir es, o a lo que iba, que mientras Keaton era un personaje diferente en cada una de sus películas, más allá de que su rostro siempre fuera el mismo, que a lo mejor era su disfraz del rostro, que es imperturbable, Charlotte tenía que salir vestido de vagabundo, porque si no, a lo mejor no vendía su producto, porque él era su marca, ¿vale? Y yo se la compro y no voy a decir que no me gustaba, pero no sé si me entiendes por dónde quiero ir. Sí, pero entramos dentro del terreno de la especulación, el decir que tenía que salir así porque si no, no se vendía. No lo sabemos. Pero No lo era sé. su personaje, efectivamente, era lo que vendía, lo que le dio el salto a la fama o lo que gustaba en aquel momento. ¿Por qué salir de ahí? Sí, él creó ese personaje Claro, hasta lo explotó y lo alargó hasta que lo creó conveniente, porque a partir del año 40 más o menos, precisamente con el Gran Dictador, es cuando él ya deja ese personaje y va haciendo películas que hace tal que no tienen nada que ver con Charlotte. Y este debate venía precisamente a Monsieur Bourdieu ese, que nosotros efectivamente seguíamos viendo a Charlotte, es decir, al final Exacto. tiene razón, en el debate de García alguien dijo que Charlotte se había comido a Charles Chaplin y seguramente, hasta cierto punto, seguramente fue así, es decir, porque pues, Sí, si yo también lo creo. tanto explotó él el personaje, y que quedaba de puta madre, y que él también lo exprimió y sabía contar las historias que quería contar gracias a ese personaje, por medio de ese personaje, ¿no? Pero cuando él se quiso deshacer de ese personaje, creo que al final no pudo. claro. Si vemos la película, ya no es Charlotte, pero yo creo que era lo que un poco tú iniciabas en este comentario, y es que nosotros seguíamos viendo Charlotte de emoción. Claro, pero, y estoy de acuerdo, por supuesto, al fin y al cabo vemos a un tipo que 50 años ha interpretado al mismo personaje, los gestos, las marenas, eso siempre le va a salir. Aparte que yo supongo que también son guiños para el que lo está viendo, reconozca a Charlotte donde ya no está Charlotte, porque no está caracterizado como el vagabundo. Pero lo que iba a decir aquí ahora es que pienso que esta opinión que estamos teniendo en este caso concreto de Chaplin es una opinión del siglo XXII.
Y me refiero en la que los actores tienen 1000 caracterizaciones, 1000 papeles, quieren diversificarse. 21, 21. Ah, ah, 21. Y ahí venimos Pero de un esto momento estará donde... colgado hasta el siglo XXII. O 23. Y ahí venimos bueno, de una época en la que el cine está arrancando y el oficio de actor como tal no está entendido como hasta ahora. Ellos venían del mundo del vodevil, donde, no sé, lo desconozco ese mundo también, donde supongo que sesión tras sesión representaban al mismo tipo de personaje. Y quizás eso es lo que explotaron. Ten en cuenta que hasta las últimas películas de Chaplin, Mr. Verdú, Candileja, Un Rey en Nueva York, que son personajes distintos, Chaplin solamente hizo a Charlot, salvo la última etapa de su carrera. Solo hizo ese personaje. Por lo tanto, ¿hasta qué punto solo hizo lo que sabía hacer o solo hizo lo que... quiero decir, teniendo en cuenta la industria del momento, solo hizo para lo que estaba... Bueno, claro, hizo decir que lo único que era capaz de hacer es que algo que no podemos saber. Y eso supongo lo que demandaba el público. Hacer un personaje funciona, pues sigues haciéndolo. Claro, pero por ejemplo, a mí hay una cosa que más allá del Chaplin actor, a mí me apasiona muchas veces más el Chaplin artista, el Chaplin creador. El tema de lo que él fue capaz de crear, de la industria. Hablo de la industria, ¿no? De ese lenguaje audiovisual, bueno, más visual que audio. De crear esa productora, la Unit Artist, de hacer dinero, o sea, porque el cine es para hacer dinero, las cosas como son, luego ya más allá de esa historia ya tú puedes tener otros propósitos. Y él supo hacer dinero, supo entretener y supo crear. O sea, entonces, eh, para mí es casi más importante todo ese conjunto que solamente como actor. El papel que le saltó, ¿no? El Sí, papel sí, con sí, el más, que más que tal. el Charlotte. O sea, podemos decir que cuando Miguel dijo que esta segunda etapa del cine, queremos decir, o entiendo a lo mejor, que a partir de este ciclo de Chaplin, Keaton, el Gordo y el Flaco, ese tipo de... comenzó a crearse el cine como industria. No, yo creo que el cine ya como Sí, industria empezó a también. crearse desde que nació. Yo hablaba No, más pero del lenguaje, de crear arte con cinematografía, es decir, más que aquella, era lo que yo me refería antes. ese cine experimental Pero, del que hablábamos al principio. Sí, pero sí, sí. bueno, está un poco a la par también, creo yo. No sé, yo Sí, no porque creo que el que... para mí el que más experimentó de todos estos fue anterior a todos ellos, que es Méliès. Si se recuerdan la La película Hugo de invención de Hugo. Scorsese, ¿vale? Pues ahí la pueden ver. Pero digo, para mí fue digamos, el que más creó o el que más, más que crear, el que más experimentó. Sí, pero era lo que dijimos al principio, ¿no? En esa época todavía estaba un poco en pañales, ¿no? Todo, claro, claro, claro. Claro. Aquí ya se ve que hay una no sé, industria que se está más profesionalizado, ¿no? Sí, 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 sí. Más Y aquí cuidado, más... ya hay una producción, ya hay productora, ya hay un grupo de actores, directores, guionistas. Aquí se diferencia perfectamente ya uno de otro. Y luego Chaplin, no sé si es el primero o uno de los primeros que controla todo el proceso de creación de la película. No sé si él está, si no es el primero, es uno de los primeros que consigue hacer eso. Y luego Keaton también lo hace, pero a otros niveles, y luego Keaton tiene los problemas que tuvo cuando el audiovisual, perdón, cuando llegó el audio, y más allá de otros de problemas personales, de arruinarse y todo eso. Y Chaplin no sé si se llegó a arruinar en algún momento ya cuando estaba ya el creador, ¿no? Chaplin tuvo los problemas que tuvo también personales y que al final todos pecaban de lo mismo. Mm, pero el tema mujeriego y todo ese tipo de cosas. ¿No? Y cuando tuvo que irse a Estados Unidos por la asociación de comunistas y demás, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, no se llegó a ir. Él no estaba en Estados Unidos. Fue que no lo dejaron entrar otra vez. Pues, Que es diferente, ¿no? Y bueno, pues. Y lo que tú decías antes, la frase que dijo antes Keaton, la dijo creo que fue cuando la que tú decías, Dani, de esta será una película o que se sea, llama. el maquinista, ¿no? Sí, creo que eso no sé si lo dijo cuando le dieron el Oscar honorífico antes de morir y tal, ¿sabes? Que no estoy Y seguro. por cierto, a los dos, ¿no? Dos creadores de su tiempo y más allá de su tiempo y por la historia del cine. Y qué manía de no saber premiarlos, de no saber verlos en su momento, ¿no? Que cuando le quedan dos telediarios, a los dos,
les entregan ese Oscar Pero honorífico. por el mismo, y a los dos por lo mismo, Dani, porque eran creadores independientes, no estaban dentro de. Por lo tanto, son premios para la industria. Se mantiene al margen de la industria, como le pasó a Cary Grant también. Pero siempre. Para esa gente no hay premio. Pero eso siempre ha sido así, y más en Estados Unidos, pero bueno, y en todas las academias. Si no estás dentro del circuito, no te llevas nada. Todos los premios siempre han Bueno, sido estas igual. dos películas se salvan porque todavía los Oscars no existían. Sí, Cuando eso, los Oscars creo que la primera edición es el año 29. sí, Pero, yo creo que es cuando el tema, cuando 29, ya son sonoras 2029, las películas, sí, ¿no? claro, pero fíjate si tuvieron 1929. tiempo, ¿no? Fíjate si tuvieron tiempo. Sí, no, sobre todo, vamos a ver, sobre todo Charles Chaplin. Que a Chaplin se lo dieron cuando los 70, Sí, 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 fue poco honorífico. antes. Igual que Buster Keaton, que fue en los 50, creo, fue también honorífico. Pero no por un trabajo, por trabajos concretos, ¿no? Que no es por desmerecer tampoco el honorífico, pero que el honorífico un poco se lo da un poco, pues sirve un poco de repescadilla Justicia, de ¿no? aquello. Sí, exactamente, de repescadilla de coño, no hemos premiado nunca no sé quién, oye, te toca, pues venga, tal. Más que premiar una carrera, que también ese es el motivo del Goya, Supuestamente ese es el del Oscar motivo. Bueno, honorífico. de hecho estaremos de acuerdo en Entonces, que... perdona, Miguel, sí. no, que a veces sirve para, pues eso, para justificar injusticia, olvidos o como lo quieran llamar. Y no, iba a decir, desde aquí preveo que cuando fallezca Woody Allen le entregarán uno póstumo honorífico. O sea, que él siempre ha estado al margen de todo esto y la academia tampoco lo ha reconocido, más allá de cuando es inevitable admitir la magia de lo que crea. Pero, Bueno, de todo modo, en el caso de Woody Allen, y me sabe que me encanta, pero yo tampoco le perdonaría que yo te entregue un Oscar y no vaya a buscarlo. Es sí, decir, pero, vale, sí, estamos de vamos a acuerdo en ver, eso. Pero porque sí, ese Oscar ha ganado, Oscar y no uno, ha ganado varios, sobre todo como sí, guionista. vale, vale, pero eso es, pues, es un feo, un desplante. Tú como industria, como academia, que eres un rente, independientemente de que lo el otro lo acepte o no, tienes que reconocer un artista, una obra. Estás de por Y encima de lo Woody que luego Allen el ha sido otro. reconocido, Woody Sí, Allen ha sido reconocido. por eso dije cuando es inevitable. Manhattan, Annie Hall, lo que sea. Pero me refiero que ese honorífico a él, no a sus películas, porque a él no lo ha recibido. Ha ganado el de mejor película, el de mejor director, creo que no lo ha recibido nunca. A ver, Mejor mira, película, no, sí. yo creo que guionista ha ganado alguno. Como guionista, ha estado nominado creo que un chorro de veces y creo que alguno de esos lo ha llevado. Habría que Sí. recordar, porque Annie Hall no fue como director, no fue. Annie Hall fue Tengo que como mirarlo, guionista. pero vamos, de mejor película, eso sí, creo que. Annie Hall, Manhattan no fue, Por fue Annie cierto, Hall. ya que estamos dando datos de memoria, yo voy a hacer un paréntesis, si usted me lo permite, que no se lo había dicho, pero en el último programa que estábamos hablando de las películas 30 años de oscuridad y La trinchera infinita, que estábamos hablando de la guerra civil, yo di un dato erróneo. Dije que una de las películas, de las mejores películas que se había hecho de la guerra civil, era hecha por un extranjero, que era Ken Loach, y dije la película Libertaria, y Libertaria de Vicente Aranda, que equivoqué de título. Me refería a Tierra y Libertad. Por cierto, que Libertarias Aceptamos tu también disculpa. es de la misma época, y está bastante bien. También coge un episodio concreto de la guerra civil. Me parece, las dos propuestas me parecen bastante interesantes en el contexto en el que estamos hablando. Pero quería decir pues, eso, que la de Ken Loach es no libertaria, sino Tierra y Libertad. ¿Qué pasa, Gente Miguel? genio reconocer los errores. Has estado recibiendo amenazas por email, te has visto obligado a Sí, reconocer sí, el error. por Twitter. Y no tengo ni cuenta, así que imagínate. Mira, volvemos un poco a las películas, o empezamos a hablar de las Sí, películas, que sí, estamos sí, ahí sí, Venga, empezando a hablar claro. de historia del cine y hemos saltado ya de sí. 1920 a año 2021. A la guerra civil. Sí. Al siglo XXII. Al siglo XXII, ¿verdad? Ya más o menos, hemos ya sobrepasado todo ya. Venga. Pues venga, Bueno, ¿qué yo un quieres? poco Empieza. la Quimera del Oro, vamos a ver, aquí a mí me parece, quizás yo no he visto todas las películas de Chaplin, pero a la hora de elegir una, esta es de las que más me gustan, porque me parece un personaje, pues como decían en el debate de Garci, eso, no sé si un perdedor o una persona de clase social baja, desvalido, que todo le sale mal, y ese personaje que él fomenta con Charlotte en todas sus películas, aquí tiene la verdad que un encanto especial. Y la verdad que la película también es una sucesión, parece ser que la película se empezó a rodar sin guión, se empezó a rodar la historia que él tenía en la cabeza, parece ser. Pero sí es verdad que la película es una sucesión de escenas, coño, que la verdad que pasas un rato entretenido, sobre todo los ratos de la cabaña, cuando abres la puerta y entra el viento y él empieza a jugar, que si no puede salir. Después, bueno, por supuesto, la escena del zapato, yo creo que a lo mejor también es un apartado especial. Lo de la casa del precipicio, o sea, una sucesión de escenas que no deja, ¿sabes? Bueno, esto por supuesto pasa después en El maquinista de la general, pero aquí también hay una sucesión de escenas bastante muy bien hilada,
en el fondo, creo que las dos películas también tienen su lado de historia de amor, ¿no? Yo creo que las dos películas son historias de amor. Lo que pasa es que una narrada de una forma, digamos, que es a la conquista de la chica, que si nos movemos al maquinista general, que la chica le pone un pero de, bueno, si quieres estar conmigo tienes que hacer esto y él va directamente a por eso. Y en La Quimera del Oro, la chica aparece de buenas a primeras y él se enamora e intenta conquistar a la chica. Y el tema de las escenas de cómo la conquista, cómo intenta conquistarla y demás, me parece maravillosa de cómo las plantea. Sí que me parece también, hablando del tema cinematográfico, sí me parece que de guión está más flojita, por el sentido de que parece más tontuno él, coño, te dejas engañar todas las veces que te dejas engañar de cómo te manipula la tipa y te dejas engañar de esa forma. Y luego tiene grandes escenas más allá de las románticas o del baile con ella y demás. Por ejemplo, las de la cabaña, todas, tanto al principio como al final, cuando la cabaña está a punto de caerse por el precipicio. Me parece que son escenas maravillosas todas y maravillosamente rodadas, vamos. Bueno, a ver, obviamente, tratándose de dos películas de humor, de dos comedias, de dos películas además, de dos películas mudas, donde la expresión corporal es plastic, ¿no? Que se llamaba ese humor visual basado en el cuerpo, sobre todo, destaca, y sobre todo de la mano de dos genios como estos, la cantidad de escenas que podríamos resaltar, vamos, casi cualquiera en la que aparecen, está teñida de humor y de un gag. Eso me parece genial, y precisamente eso fue lo que los... Entonces, por no ir a recurrente a esas escenas que son argumentos, yo quería destacar sobre todo muy en positivo, más allá de que hayan algunas cosas que hayan envejecido, obviamente, rozan los 100 años la película, lo bien hecha que está artesanalmente todos los efectos que tiene. Me parece, sobre todo eso, lo más a destacar. Porque en cualquiera de ellos, cualquiera de sus películas de ambos, el humor resalta y la magia de ambos. Pero por descentrarnos en esta, la ambientación, la creación de los efectos en ambas, y sobre todo en la de Chaplin, por el lugar donde transcurre la historia, tienes esa sensación de que básicamente están rodando en el Ártico, ¿no? Esas ventiscas, la nieve. Me parece, para tratarse de películas que rozan los 100 años, maravillosas, artesanalmente creadas, que no tienen nada que desmerecer. Y yo personalmente, más allá de que los mundos que el ordenador nos recrea hoy en día nos parecen maravillosos, una película artesanal casi que me gusta más. Y valoro en una película que roza los 100 años la verosimilitud, incluso pese al paso del tiempo. No sé si es porque entro tanto en la historia que no veo el fallo, o porque está tan bien hecha que apenas percibo el fallo. No sé qué opinan ustedes sobre eso. El fallo, quiero decir, la limitación del momento. Sí, tienes toda la razón del mundo. Efectivamente, son 100 años que tienen estas películas. Lógicamente hay unos límites, ¿no? Pero dicho eso, también digo lo siguiente, y es lo contrario, es decir, en el caso sobre todo del maquinista de la General, ya quisiera más de una película hecha 80 años después que esta, tener el ritmo que tiene, la gran maestría de rodaje, de continuidad de escena, ¿sabes? Me parece, es que el maquinista me parece una obra maestra, pero absoluta, ¿sabes? De principio a fin, ¿no? Y bueno, los efectos especiales de la Quimera del Oro, yo creo que quizás la escena más característica puede ser la del pollo, ¿no? La típica, vamos a ver, la típica escena del cine mudo donde tú desapareces, haces desaparecer algo. Pues aquí ha habido un montaje donde, bueno, donde ruedas y después haces el montaje y ya tienes un efecto especial. Yo creo que, no sé, no sé si la película tiene, bueno, la película tiene más efectos especiales, pero ese es quizás el más infantil, pero el más visual también, ¿no? Sí, pero yo quería resaltar la ambientación, esa sensación de que verdaderamente hay una, bueno, cada vez que se abre la puerta, el gas recurrente de la ventisca que ellos van rodando para atrás, Sí, ¿sabes? sí. Está genial, vamos. De todo modo, la película en parte se hizo un estudio, que era el estudio Unidati de Chaplin, que era un estudio, pero también tiene escenas en Alaska, hechas en La, la, Alaska. la, Bueno, del- la la de la inicial, Presidio, caminata, por ¿no? la ejemplo. inicial de la caminata, que dice que había un montón de extras ahí en esa escena. Y por cierto, al Miguel, tú dijiste 600 extras, hablaba. que dijiste lo de ya que hicieran películas hoy en día. Podemos entender que estas películas son súper productivas de su tiempo. Sí, 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 sí. Y que a pesar de haber estado, en el caso del maquinista, a pesar de haber estado hecha en 1926, es que le da un palo a muchísimas películas. Es como dijo Samu antes, o dijiste tú, es decir, es que esto tiene que estar en la escuela de cine, tienen que hablar del maquinista de la General, porque es
que es una elección de sí. Siempre, y sobre todo date cuenta que a diferencia de La Quimera del Oro, por poner comparar estas dos películas, pues las tenemos ahí al lado una de otra. La Quimera del Oro, o Chaplin en este caso, usa casi siempre planos cortos y medios para el tema afectividad, cariño, no sé qué, ¿sabes? Para dar como sentimiento y los planos abiertos para los gags, ¿vale? O sea, siempre que va a haber un gag, normalmente suelen ser planos generales o planos abiertos. Y sin embargo, en el Maquinista General, yo creo que hay más planos diferentes, ¿sabes? Cortos, medios, planos generales. O cuando aparecen, por ejemplo, la caballería, me parece una pasada, un derroche de talento cuando dirigir eso es lo que ustedes decían antes, ¿no? Vamos a ver, o sea, es que mucha gente no es capaz de dirigir eso hoy, a ver quién lo hace hoy. Y también, por ejemplo, la coreografía, las dos coreografías que tiene Chaplin en La Quimera del Oro, o sea, la que es el baile que hace con la chica, o sea, ese gas de subirse los pantalones con, Para el pío al con bastón. el bastón, que luego coge, se amarra el cinturón, que es el perro. O sea, todo esa coreografía es una genialidad. Y al igual que la otra que tienen cuando hace el montaje paralelo ese que también lo nombran, como dijeron ustedes en el debate de Garci, el montaje paralelo que tiene cuando está esperando que venga la chica o las chicas a la cena que ellos preparan, él prepara la cena de fin de año y el montaje paralelo que se ve, que están ellos bailando o haciendo la canción esa de final de año, todo es emotivo y tal, no sé qué, que tú fíjate lo que mismo estaba diciendo, o sea, empieza a poner los primeros planos de las caras de cada uno de los que están allí para ver cómo están compungidos, que están emocionados, que están recordando. Y cuando acaba todo eso, abre el plano a un gran plano general, el baile todo, empieza la algarabía, empieza toda la historia. Y mientras siempre está viéndose la cara de Chaplin en plano medio o primer plano, el tío esperando, mirando, asomándose a la puerta, mirando la mesa, ¿verdad? Que te digo que me parece, sobre todo en esa película, en La Quimera del Oro, lo que me parece genial es el montaje ese paralelo. O sea, estamos hablando, vuelvo y repito, es que tenemos que contextualizar, poner la fecha. Estamos hablando de 1925. Ahora el que lo esté escuchando dirá, pues, vaya rollo, un montaje paralelo. Cualquier serie mediocre de Netflix tiene un montaje paralelo, sí, vale, pero serie mediocre de Netflix, el que la hizo, tenía que haber visto La Quimera del Oro para saber que eso ya se hizo en 1925 y cómo hacerlo con maestría. No sé si me explico un poco Sí, sí. es lo que estábamos hablando. O sea, si estas dos películas, sobre todo El Maquinista en la general, como decíamos antes, no se ve o no se estudia en escuelas de cine o en un taller de cine, mal vamos, ¿sabes? Que esto de cuando la gente te dice, ¿cómo voy a aprender yo cine viendo cine mudo? Pues sí, pues que a lo mejor si no ves estas películas, sí, al igual, te puede gustar más, te puede gustar menos, ¿cómo se llama esta? La de Orson Welles, Ciudadano Kane. Mm. Pero si no ves Ciudadano Kane, mal lo llevamos. Yo creo, Samu, una parte de lo que dijiste que tenía algo que ver, comenté yo un poco al principio, dijiste algo así como el cine de Keaton, si nos fijamos, hay más planos abiertos, más medios planos, primeros planos, se juega un poco más con los distintos tiros de cámara, ¿no? Mientras que Sí, el de Chaplin hay más primeros planos, primerísimo primer plano, salvo cuando el gag es corporal, que ya abre un poco sí, la cámara, ¿no? Yo creo que exacto. eso tiene que ver con lo que dije yo, que de la diferencia del cine de ambos, ¿no? En las que da igual que es contando, el personaje siempre es lo principal, Charlotte, mientras Sí. que en el cine de Keaton siempre está el personaje ahí, pero tiene mucha más importancia la historia que nos quiere contar. De ahí que abra todos esos tiros de cámara, pienso yo, pienso yo. Hombre, yo creo que es porque, más allá de eso, yo considero que Chaplin siempre intentaba dar un giro moral o poner algo moral, como lo que hacía Frank Capra en sus películas de la moralina social, Es un ¿vale? cine más de crítica social, ¿no? Exactamente, ¿no? Más de tema de trabajador social, ¿no? El tema del vagabundo que consigue su sueño, que Lo ven en tiempos modernos, ¿no? sí, sí, bueno, cualquiera de ellos, cualquiera de ellos.
Y Keaton, sin embargo, no hacía eso, ¿no? Keaton era contar la película y punto, no había más. Más allá de que luego pudiera elegir el tema que le diese la gana. Pero yo creo que la diferencia, a lo mejor, lo que tú estabas comentando ahora, Dani, va por ahí, ¿no? De que Chaplin en sus películas es más, siempre intenta meter el tema social. Podemos decir entonces eso, ¿no? Que Chaplin utiliza a Charlot como medio para hacer una crítica social, mientras que Keaton utiliza su personaje para recrear un momento histórico, un momento concreto, ¿no? Digamos, ¿no? O simplemente contar una película. O la historia, ¿no? Estaba centrado en la historia, ¿no? De hecho, lo que antes comentábamos también, ¿no? A él lo llaman, en su momento, lo atacan de comunista por eso mismo. A Porque, Keaton, a porque Chaplin. a Chaplin, por el tema de que siempre intenta meter el tema social en sus películas. No hay más. Por cierto, que nombraste antes el tema de la coreografía, un par de escenas, ¿no? Las escenas corales, ¿no? En la Sí, película, en La Quimera del Oro. Pero sí. hay una escena de coreografía que a mí me flipó, y seguramente ustedes también, que es la de la escopeta. Eso, Vamos, la vamos, escopeta es maravillosa. ahí hay una coreografía, Y ahí un hay un ensayo. ensayo de no sé cuántas veces tuvo que repetirse esa escena para que quedara como quedó, que es magistral, vamos. Bueno, de hecho, Chaplin, no sé, yo he visto más Chaplin que Keaton, pero lo que siempre se ha dicho, y bueno, y se ve en su cine, era perfeccionista hasta el extremo, vamos. Sí, hombre, De de hecho, creo Chaplin que se dice, de Chaplin se dice que si a él no le gustaba cómo quedaba la cosa, mandaba parar el rodaje y la gente seguía cobrando a lo mejor 3 meses que no iban a rodar hasta que él en su cabeza le saliera, decía, bueno, pues esto se hace así y ahora vamos otra vez, empezamos. Y le daba igual. De hecho, se podían pegar 5 6 meses, 7 meses rodando una película, cosa que hoy en día es impensable. O sea, y hoy en día más de 3 meses un rodaje se tira de los pelos la productora que vamos, que no, no te deja vivir más. claro, en este caso era su productora, Sí, era su dinero, ¿no? sí, 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 pero bueno, da igual. Hoy en día, aunque sea tu dinero, no te lo permite el que tengas de A ti dirección de mismo. producción, porque vamos, la mínima, porque saben Claro, que pero te por eso arruina. estamos diciendo que él controlaba todos los aspectos de la producción, ¿no? Sí, 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 lo que te dije antes al principio, que a diferencia de otros, yo creo que es el primer tipo, la primera persona que hace eso en Hollywood o a nivel mundial en el cine, vamos, no sé yo si habrá otro antes que él o que lo hiciera después, pero vamos, él era el que controlaba todo, lo que él hacía y dejaba de Hombre, hacer. precisamente la libertad que tenía era precisamente por eso, ¿no? Viene de ahí, de que él era su propio productor, ¿no? Exacto. Siempre cuando tú eres el nuevo productor de tu propio trabajo, de tus propias creaciones, lógicamente tienes más libertad, ¿no? Y Chaplin yo creo que ha sido en ese aspecto bendecido toda su carrera, porque ha hecho lo que ha querido, como ha querido, efectivamente, como tú decías. Yo no sabía el detalle ese de los rodajes, de parar un rodaje, porque una escena no le saliera y tal, pero vamos, que no me extraña nada, ¿no? Pero que lógicamente ese poder lo tiene cuando dirección y producción están en las mismas manos, ¿no? Sí, sí, no, y aparte, él no solamente dirección y producción, sino también guión. Y por cierto, Ujú. no nos centramos en una película ni de coña, ¿sabes? Nos vamos más siempre. Es tan claro que son tan grandes los dos, Chaplin y Keaton, Sí. que es muy difícil centrarnos en la película, ¿eh? Más allá de que la película no nos haya gustado, ¿vale? Y te digo, a mí, por destacar cosas, por ejemplo, yéndome ahora ya bailando para el maquinista de la general, por destacar también cosas de esta película, como dije al principio el tema de cómo no reparan gastos para el tema de la locomotora, que es capaz de reventar una locomotora de verdad y tirarla por un puente que no es una maqueta, que yo no sabía, que luego buscando información sobre la película, que el tío había hecho cuando empezó a hacer la película, que por lo visto esta película está basada en un libro, en un hecho, una historia que se cuenta en el libro, no sé si es que pasó de verdad o qué, o que lo escribieron y tal. Y el tío, cuando pide buscar locomotora de la Guerra de Secesión Americana, y no existen ya en ese momento locomotoras, pues se hacen 6 locomotoras para esa película. O sea, con lo cual ya estamos hablando de una pasta impresionante. 6 locomotoras se hace, y el tío, una de ellas es la que tira al río, y la tira de verdad. Y esa escena se dice que es la más cara de la historia del cine mudo. Sí, sí, Justamente sí. quizás por eso, ¿no? Por el puente era Claro, claro. real, ¿no? Y la locomotora también. Porque el tío rompe una locomotora de verdad, la revienta. O sea, es toma única y 42.000 euros costó la. de la época. 42.000 Sí, euros de que la parece época. ser que Sí, dólares, dólares, porque euro, jodido. sí, euros. Se te entiendo, Miguel. Dios, que fallo.
No, Sí, y sí. parte de eso, que luego el tío, aunque recaudó dinero la película fue un, entre comillas, fracaso de taquilla, sobre todo porque como ponía ganadores a los sureños, claro, estamos hablando de que cuántos años habría terminado, pasado de unos 20, 30 años del final de la Guerra de Secesión Americana, cuando esa película, estamos hablando de 1926, pues todavía había Bueno, resquemores y 30 tal. años. 30 años, pues al tío le llaman en cara eso de sureño, no sé qué, tal, y no recaudó tanto como se esperaba, pues por esa razón, ¿vale? Digamos por esa tontería, ya ves, una tontada de nada. Porque el tío le dio por poner a los sureños digamos, Es que él como, cambió la historia, ¿no? parece ser, está basado en un hecho real, pero Sí, él cambió la historia, le dio la vuelta. Es decir, los que raptaron la general no eran los del norte, sino los del sur. exactamente, sí. Él le dio la vuelta y asignó a los del sur lo contrario de lo que había pasado, y al revés. Bueno, pues ahí vemos un poco el cine de Tarantino también, ¿no? Reinventando la historia, Sí. ¿no? El Aquí Tarantino. todavía Por creen cierto, que Hitler murió en un cine en Francia. Sí. por cierto, La Quimera del Oro, cagada, la versión de 1942. Yo, vamos a ver, me fui a Televisión Española porque vi que en Televisión Española estaba La Quimera del Oro y claro, la echaron desde hace más unos meses, más un año y ahora como los derechos de televisión no son para un día solo, sino tú compras los derechos y te lo dan por un año o 2 años con esto de las plataformas. Entonces Televisión Española, todas las películas que proyecta, después las dejan en la web, ¿no? Y estaba esta, pero era justo la versión de 1942 y la verdad que para mí, sinceramente, innecesaria esa voz en off que metió Charles Chaplin, Es él, que de hecho es él, es él. es él. Es él. De hecho, estuvo nominado a los Oscars, tuvo 2 nominaciones, banda sonora y canción o sonido. Sí. Sonido y banda sonora, en 1942. Una película del año 25 estuvo nominada a los Oscars del 42 simplemente porque se había hecho un montaje de audio, porque la película era la misma, el montaje de la película era el mismo. Y más Simplemente corto, ¿eh? Es más se le corto. añadió, es más corta, sí. Sí. Pero bueno, es que se le añadió el audio y la música. No sé, para mí es sinceramente totalmente innecesario. Vamos. Pero yo creo que se puede entender, ¿no? Por intentar adaptarte a la novedad en sonoro, y alguien como él que no se acomodó, como si le pasó eso a Keaton, pues probó y además la redobló. Pues mira, yo también prefiero personalmente la muda. De hecho, la película está hecha para sin diálogos, ¿no? Sin diálogo hablado, digamos, sin mudo, obviamente. Pero puedo entenderlo. Era un tipo que no se acomodó y así sobrevivió, cosa que no le pasó al otro. Ya, ya. No, eso sí es verdad. Eso sí es De verdad hecho, que saben, él saben tuvo. perdona Miguel, la anécdota Sí, sí. anécdota que es histórica, vamos, real y evidente, que en Candileja, casi 30 años después de las dos películas, que comparten escena en la de Chaplin, Keaton Sí. y Chaplin. Sí, sí. Sí, lo que decía era siempre que sí, que efectivamente él sí se supo adaptar más a la evolución natural que tuvo la historia del cine. Es decir, el tema del color, el tema del audio, él sí se supo adaptar mejor que Buster Keaton en ese aspecto. Bueno, pues nada, yo la escena del zapato parece una Genial. cagada de mucho cuidado. No, no, genial, genial. La verdad que es de esas escenas que te quedas embobado, ¿no? Porque realmente parece que te estás comiendo el plato más exquisito del mundo, ¿no? Uno ve recogiendo los Tú lo ves cordones como ahí, si Sí, fuera el primero detalle, sacas el el detalle del cordón y después espagueti es parece que brutal. estás comiendo espaguetis, ¿no? La parte de la suela que él se queda para comer, aunque le da la otra al otro, y después se la cambia. Él se queda a comer la suela, pero en la suela están los tornillos, que son como los huesos o las espinas, tío. Y el tío chupando las espinas y los huesos, que vamos, que se queda solo el tío, ¿no? Y no, la verdad que la escena es maestra, es maestra. Yo quería, bueno, también está implícito en todo lo que estamos hablando, ¿no? Destacar un poco la creación de ambos personajes. Charlo es, vamos, un referente, todo lo tenemos visualizado, pero el de Keaton no deja de ser siempre también el mismo personaje, aunque lo meta dentro de diferentes historias, ¿no? Pero yo creo que ha sido sencillo que el público, de que se crearon hasta la actualidad ambos personajes, se identifique fácilmente con ellos por las características comunes que tienen ambos, ¿no? Aparentemente dos perdedores, la humildad que reflejan, por supuesto conectamos con el humor, ¿no? Pero sobre todo la dignidad de ambos. Les está pasando de todo y se mantienen impertérritos, nunca se vienen abajo. Obviamente eso te saca la sonrisa, pero ves que son dos buenos tipos. Y en la escena esa de los zapatos, como pese a que primero lo intenta, comparte y le da la parte en teoría sabrosa del zapato al otro, y él se come la suela, pero ves cómo está lamiendo
los clavos como si fuera raspando el hueso del pollo, ¿no? En la escena en la que está preparando el montaje doble ese que decías tú, Samu, de la cena de fin de año, como en mitad de donde sea que estén, el tío preparando meticulosamente la mesa para esa cena de Navidad, etcétera. Como los tipos, pese a verse en las peores condiciones, mantienen el tipo siempre, ¿no? Y yo creo que por eso es fácil conectar con ellos. Bueno, luego siempre son los buenos de la película, ¿no? Sí. Pues son los que mandan, los que pagan, por algo será. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría destacar también, por comentar escenas en La Quimera del Oro, de las primeras escenas, ¿no? Cuando, antes de la de la escopeta, cuando abren una puerta y otra y las corrientes de aire que hace que uno entre por una, salga por otra, tal, a mí me parece también una escena maravillosa, una escena ensayada hasta decir basta. Y con del Splatty este que nombraba antes Dani, ¿no? De las típicas de la época, que yo, pues mira que he visto o hemos visto ese tipo de escenas en infinidad de películas y no dejo de reírme es una chorrada, ¿vale? Pero es que es una chorrada, pero está tan bien hecho y sabes además, eso que decimos, una película que has visto, sabes lo que va a pasar y te sigues riendo. O sea, yo creo que, y luego que es antecesora de la que va a pasar luego al final, que no son tres personajes, sino son dos, cuando la casa se va a caer, está a punto de caerse por el acantilado, que también es otra vez lo mismo, ¿no? Entrar y salir por una puerta y por otra, que ya si sales te vas para el carajo, te vas abajo al acantilado. Sí, no, y de esa, Samu, recordar también, creo recordar que es un plano secuencia, mientras la casa está al filo, como la coreografía en la que se van pasando de un lado a otro para que la casa se mantenga en equilibrio todo el rato. Ellos todavía no saben que están al borde del precipicio, pero Sí, cómo sí. se van moviendo por la habitación, de manera que tú sabes dónde está la casa, pero siempre se mantiene en otro ejercicio de coreografía, de ensayo, de meticulosidad y también de montaje, porque a cada paso que ellos van dando vemos el plan, claro. Creo que el plano no se ve desde fuera, por eso creo que es un plano secuencia. No cambian ellos y ven la casa de fuera. La casa de fuera empiezas a ver a medida que ya sube y baja. O sea, creo que esa escena es un plano secuencia. Ay, no sé si no lo sé. Va Tendría que. intercalando, ¿no? Va intercalando Sí, yo la creo que casa de sí. cartón con la red de verdad, ¿no? Sí, yo creo que sí, que no llega a ser un plano secuencia por eso, porque hay un corte y pega de vez en cuando. O sea, yo creo que por esa es la razón que no es plano secuencia. Pedazo de plano secuencia y traveling, el de la maquinista de la General, cuando por fin los dos trenes se unen, tío. Y está aquello en movimiento y es un traveling, es decir, que todos los primeros traveling importantes, yo creo, ¿Cuál, de la Miguel? historia del cine. Recuérdame. Justo cuando el Buster Keaton está por delante y los Sí, otros se están acercando, ahí hay un traveling que está rodado en movimiento, pero es sí, 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 como sí, medio sí, minuto o un minuto, que se ve sí. ahí como los dos trenes se están acercando en movimiento, es acojonante. Esa escena, eso. Ahí es de esa escena que tú dices, chacho, que estamos en 1926, compadre, y este tío acaba de hacer Sí, una sí, cosa sí, sí. que No, parece pero que, que aparte, que todo lo hacen sí, en de verdad. movimiento, de verdad. Y Y todo de además verdad, todo de verdad. que no hay, que además encima esa película está todo rodado en exteriores, no hay cartón piedra en este caso, ¿sabes? ¿Qué tal? Y hay una cosa que a mí me gustó mucho de esa película, pero vamos a ver, no porque sea una gran escena ni nada de esto, sino porque te demuestra hasta qué punto está todo al milímetro. Y que es también lo que siempre se dice en el cine, ¿no? De cada cosa que pasa en la pantalla es porque tiene un significado de algo que pasará a continuación. Y la chorrada más grande de esta película, por ejemplo, que no es que sea una chorrada, sino una chorradita de esta, cuando el tipo quema con el puro el mantel, que el tío está debajo, en el magnetito de arena, ya en ese momento ya tú sabes que algo va a pasar con ese agujero, ¿no? Que es luego cuando él ve a la chica entrando, a la que es su novia entrando en la casa cuando la tienen secuestrada. O sea, es tan sutil, es tan bonito ese detalle, dices tú, joder, es que hasta esa tontería está guionizada de una forma magistral. Te vuelvo y repito, estamos hablando de 1926, ¿vale? Y son cositas que hoy las vemos y no le das importancia porque cosas como esas hay 50 millones hasta la película más mala que haya en cualquier plataforma. Pero en ese momento es una genialidad de ese tipo que luego todos copian cuando hacen películas, vamos. Y yo Y quería decir de esa escena en concreto, hasta antes de lo del puro,
eh, claro, como está teñida de la música de pianillo esa, de las patadas que se está llevando el tío en la cara bajo la mesa, bañada bajo... Pero es una secuencia que perfectamente, quitando eso, la podría haber rodado Hitchcock, de un tipo normal que está en donde no debe estar, con riesgo de lo que le vaya a suceder. Es una secuencia muy hitchcockiana esa. Tío, de cualquier otro, ¿sabes? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que estamos tan acostumbrados a verlo hoy en día, ese tipo de secuencias, este tipo de escenas, bueno, que estamos que es el pan nuestro de cada día en el cine, ¿vale? Y aquí estamos, como decía bien Miguel al principio de toda la charla, estamos viendo los inicios, estamos viendo el origen, de dónde viene todo lo demás. Y que estos tíos son grandes porque hoy en día todavía siguen o seguimos haciendo este tipo de cosas en el cine o más actualmente en series y en todo este tipo de cosas. Y de esa escena yo quería comentar otra cosa. En algún lado vi, oí, no me acuerdo, que lo dije al principio, ¿no? La rivalidad amistosa que tenían ellos, ¿no? Cómo se reinventaban para ser mejores, innovar. Que un día, por lo visto, hicieron una apuesta a ver quién era capaz de meter menos diálogo, menos subtítulos en sus películas. A ver cómo eran capaces de narrar una historia solo con la expresión, ¿no? Con el cuerpo, ¿no? Y al parecer ganó Chaplin con 21 subtítulos a 23 de Keaton. Y me voy a la maestría que tenían ellos, sobre todo en esa escena, ¿no? Cuando se crema el mantel y queda el agujerillo ese, que tú sabes que va a aparecer en el ojo en algún momento, y él ve que entra la chica. Claro, él ha llegado hasta casa, hasta esa casa en busca de la locomotora, ¿no? Pero cuando la ve, ves que el ojo, lo único que se ve es el mantel y dentro del mantel el ojo. Y ahí claramente te está diciendo eso. ¿Cómo es posible que esté aquí? Si yo vine aquí por otra cosa. O sea, como que no se lo termina de creer, ¿no? No se ha dicho nada, ni se ve un subtítulo que represente lo que está pensando, nada. Pero entiendes perfectamente lo que está representando. Mientras que eso en hoy en día, pues habría una voz en off del pensamiento del tío o lo que sea. Por eso, entre otras muchas cosas, creo que son dos genios, ¿sabes? Como con lo mínimo te cuentan una historia, ¿no? Con un primer plano de un ojo. Ahí se unieron sus dos amores, la locomotora y la mujer. Nunca mejor dicho. Él fue en busca de la locomotora y se encontró con la mujer. Sí, sí, que al Sí. final la voz en off lo dijo al principio, que él tenía dos amores, era la locomotora y la mujer. Y ahí en esa escena justo, tú vas en busca de una cosa y te encontraste con la otra. Y al final salvaste las dos, que es algo más bonito que eso. Pero de todo modo, vamos a ver, en conjunto es que el Maquinista de la General es una sucesión frenética de secuencias, de gas, es un derroche de imaginación, no termina una escena para empezar otra, por citar una, la del cañón mismo, ¿no? Es decir, cómo se te suelta el Maravilloso. cañón, porque el cañón se te suelta vos porque eres más patoso que otra cosa, y cómo está ya preparado para dispararse, y cómo genialmente llega la curva donde el tren se desvía y el disparo hace que cumpla su objetivo, ¿no? Por citar una de las escenas. Otra, la del tronco, por ejemplo. Eso Él es se tiene que maravilloso. bajar, Eso hay que es bajar. genial. ¿Cuántas veces se tuvo que repetir esa escena? A lo mejor una sola, no sé. Pero que él se tuvo que bajar a coger un tronco y se sienta en la parte de delante y de pronto aparece otro tronco y el tronco que está en el suelo lo quita con el tronco que tiene él tirándolo. Esa escena es que siempre que la veo me pregunto, Dios mío, ¿cuántas veces se repitió esto? Y te quedas con la duda y dices, joder, ¿cómo salió la primera? ¿No? Y luego tiene gas cómicos, por ejemplo, montones, cuando están echando él y ella, cuando ya la ha rescatado, la madera ahí ¿cómo se llama? A la locomotora, ella tira, ve aquella que está agujereada y la tira. Y aquel señor, Ah, mira, sí. no se diga que no hace falta la madera, que no que está haciendo eso porque es como que está desperfecto, ¿no? Hombre, eso es un humor muy hecho por hombre, pero bueno, pero que era así, estamos hablando de 1926, ¿sabes? Que no, Bueno, y cuando se pone a barrer, lo la mismo, o sea, locomotora, la exactamente lo mujer. mismo. Hombre, y luego, y también si te vas al principio, que hay una escena casi al principio, cuando él se va a alistar, cuando se empieza a colar de todo el mundo para alistarse, y cuando llega y no lo admiten, y 7 o 8 veces el tío empieza a colarse por todos lados para volver a ponerse ese pasaporte. O sea, es que, te digo, son sucesiones cómicas una detrás de otra, una detrás de otra. Sobre todo porque él no se quería alistar ni se le había pasado por la cabeza. Sí, no, no, Pero pero como claro, aquí le la, dijo, la- si, la si chica quieres se estar lo dijo, conmigo, tú alístate. no te vas a alistar. No, pero es que yo creo que en ese momento todavía no había dicho eso. Yo creo que ella simplemente en la casa dijo, ¿y tú no te vas a alistar? Y él salió por patas a alistarse. Yo creo que en ese momento ella no dice si quieres estar conmigo o tal. Eso después, creo.
Después Eso cuando después cuando el hermano le dice que ni siquiera hizo cola y tal. Entonces ahí sí es cuando tal, pero a la mujer solo le tuvo que hacer una pregunta para él salir por patas. sí, De hecho, ahí, bueno, vemos un poco el arco del personaje, cómo cambia tras la historia esta, ¿no? Que cuando va a alistarse dice tú que eres maquinista. Pero al final, lo que cuando le vuelven a preguntar lo mismo, dice tú eres soldado, dijo, ¿no? sí, Sí, soldado. sí, soldado. Socio. Sí, 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 soldado, sí. Pero bueno, que es así, que son todas. Hombre, a mí, por ejemplo, te digo, es que a lo mejor no están compitiendo, a lo mejor hemos escogido una película muy famosa de Chaplin, porque, por ejemplo, tiene ahí la escena de las botas, de la comerse las botas, o la del baile de los panecillos. Claro, que yo no quería decirlo porque estaba esperándolo para tal, pero lo de los panecillos es Sí, es una maravilla maravilloso, también. O sea, es una maravilla. Pero no, a lo mejor no es la mejor película de Chaplin. Entonces, claro, estamos comparándola con la mejor película de Keaton. Y por esa razón, ¿sabes qué? Que Vale. digo, no es que sea mala Se abre, película. se abre el turno, se abre el turno. ¿Cuál es la mejor película de Chaplin para ustedes? hombre, yo creo que, bueno, por lo menos lo que yo he oído siempre, ¿no? La más Bueno, famosa puede o la ser que más les el gusta. Gran Dictador, la que más tal, ¿no? Pero a mí Candileja, A mí personalmente yo creo que Luces de Ciudad también me gusta Luces de, mucho. eso te iba a decir, Luces de Ciudad. Luces Yo de creo que Ciudad Luces de también. Ciudad, que es dentro hablando del cine mudo, ¿verdad? Porque ya Cantileja o de Gran Dictador estamos hablando de películas habladas, ¿no? Sí. Que el Gran Dictador, lo que siempre han dicho, ¿no? Que es como cuando entierra de una vez por todas a Charlotte, porque creo que es la última aparición del personaje de Charlotte, que es en paralelo con Finge, ¿cómo es Finger, ¿no? Algo así. ¿Quién? ¿El que parodia a Hitler? Sí, Hinkel. Hinkel. ¿De Hitler? Hinkel. Sí, es Hinkel. Y yo creo que es la última aparición si no me equivoco, Sí, sí, el Gran Dictador es del 40 y a partir de ahí hizo cuatro más. No, tres. Un rey en Nueva York, Candileja y Messier Verdux. y ya no, y en ninguna de esas Y ya tres no aparece. apareció. No, no Exacto. aparece más Charlotte. Yo digo, yo creo que y yo creo que a lo mejor puede que sea Luces de Ciudad, puede que sea de las mejores películas o más completa a lo mejor de Chaplin. Claro, pero es que ten en cuenta que los propios cortos son maravillas. La calle de la Paz. Los cortos en sí mismos eran auténticas joyas, Los auténticas joyas. mediometrajes, de media horita que hacía, que una pasada. Bueno, el chico, otra maravilla también. Bueno, tiempos modernos me gusta mucho. Sí, hombre, y luego, por ejemplo, de Keaton destacar la de Sherlock Holmes, que seguro tú la has visto, Dani. Sí, Eh, bueno, por el título, pero de Sherlock Holmes tiene poco. Tiene poco. Sí, sí, la he visto. y igual la otra, también la famosa la de la casa que se cae, que pasa a través de la Ah, ventana. sí, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Esa no sé cuál es. Sé O qué sea, película es, he visto pero la escena, la secuencia esa, pero no la he visto. Yo de Quito lo he visto menos que de Chaplin. Es que no sí, yo recuerdo ahora también. cómo se llama la Yo película. también. Pero vamos, que son esas. Pero sí, yo creo que para mí la mejor de Keaton es El maquinista de la general. Bueno, y creo que unánimemente, ¿no? Los expertos han dicho que debe ser su obra maestra, ¿no? A ver, ¿quiénes somos los expertos? Nosotros. ¿Y cuál es la mejor? Esta Nosotros, o esta. los expertos nos están dando la razón. Ahí está, muy bien dicho. Los expertos nos acaban de dar la razón. Que yo quería resaltar también una escena final de la película de La Quimera del Oro, cuando ya los tíos han encontrado el oro y se hacen millonarios que regresan y en el barco ya con las ropas y demás, o cuando van a subirse al barco, no recuerdo, pero que van caminando los dos, todos dignos, con los grandes abrigos y tal, y Chaplin encuentra un cigarro en el suelo y Sí, lo coge. Claro, por la Sí, costumbre de sí, lo que ha sido siempre, él estaba ya sí. bien vestido, vagabundo, sí, pero por la sí. costumbre lo coge y se lo va a fumar que otro día. Y le saca la pitillera o la tabaquera para darle un puro, güey. E incluso cuando lo va a pagar, que se lo guarda en el sombrero, por la costumbre de lo que ha sido La siempre, costumbre. ¿no? Esos detalles que están contando la historia del personaje este en concreto, pero que te hacen empatizar todavía más con el personaje de Charlot, ¿no? Esa humildad que tiene. Es humor, es un gag, pero es un detalle que te saca esa sonrisa. A mí, por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? El tema social que siempre introducía Chaplin en todas sus películas, vamos. Y alguna cosilla más que queramos destacar de alguna de las dos películas en concreto, Maquinista de la General, muy posiblemente, vale, que las dos tienen su parte de, como dije antes, de historia de amor también y tal. Pero me imagino que una de las primeras películas de cine bélico sería Maquinista de la General, ¿no? O no se podría encasillar. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de Clint Eastwood, el programa que hicimos sí, de las cartas, decíamos, bueno, y en realidad dónde está la línea que separa lo que es cine bélico? Yo entiendo que es cine bélico, está basado, sería está en bélico un romántico. entorno.
¿Película? Bélico-romántico, podría ser una nueva categoría, bélico-romántico. Pero Sí, creo que pero de la historia está bélico, tan inmersa, la historia está tan claro. inmersa en la guerra de secesión que, bien, yo creo que es una película bélica, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que rara vez abarcan un único género. Un único, ya. Claro, porque Antes, principalmente, antes que el contexto de la historia y lo que, es cómo está contada la historia. Desde ese punto de vista es una. Sí, sí, está claro. sí, sí. Una Sí, sí, comedia pero me bélica romántica. acordé, me acordé de aquel debate precisamente por eso, y por eso lo quería ¿Verdad? plantear. Comedia bélica romántica histórica, porque es un hecho real. Histórica la pondríamos Bueno, acá porque no es histórica, porque ya la historia bueno, la pone al revés, el final está cambiado. pero bueno, pero una comedia romántica bélica. Sí, lo que demuestra que al final los géneros son muy flexibles, y porque no estamos hablando de una película contemporánea, estamos hablando de una película de hace un siglo, y ya, es decir, desde entonces, eso que a pesar que en aquel entonces supuestamente las películas se centraban más en un género, era una película musical, era una película de guerra, era una película del oeste, y así todo, encontramos un montón de géneros dentro de una película. ¿Me refieres? ¿Sabes a lo que me refiero? Que eso parece que ahora dicen, no, el cine ya, que eso se daba antes más, ¿no? Pero también había una mezcla desde el principio del cine de género, una mezcla de. Es rara la película, o por lo menos no todo el cine que se hace está marcado las películas marcadas en un género concreto, sino que hay una mezcla porque, hombre, una película musical, pues vale, es musical. O una película, Claro. un western, es un western. Pero después hay una mezcolanza de género según lo que tú hagas, y este es un ejemplo, claro, ¿no? A lo mejor siempre hay uno que destaca por encima del resto, pero que no es un Sí, único género. exactamente. Sí. Bueno, y la elección de escenas, Buah. la elección de gag, Yo, yo no de tres, pero bueno, es que no de tres. Yo sé con cuál me voy a quedar ya, de la Quimera del Oro, pero lógicamente la del zapato me encanta, la de la casa me encanta, y la de los tenedores con los panes también. Pero me voy a quedar con una que la nombraron en el programa de García. Y es cuando ella entra en la cabaña y descubre debajo la de la foto. almohada la foto y la flor, ¿no? Y efectivamente ese es el momento clave desde el punto de vista de sentimiento, de que ella descubre que realmente aquel está loco por ella, ¿no? Esa escena me encantó, y después me entristece la siguiente, que es cuando ella llama a las amigas para descojonarse un poco. Bueno, porque no, yo creo que sí, no la interpreté mal, ¿no? Era un poco, de hecho, dice, vamos a reírnos ahora de él cuando viene, ¿no? Que él viene cargado de leña y tal, vamos a reírnos de él, ¿no? Eso sí me dio un poco de más tristeza, pero la escena original, que es cuando ella descubre, lo que pasa es que eso, que muchas veces, tristemente, en este mundo, los sentimientos a veces parece que nos cuesta mostrarlos, y los falseamos un poco, y ahí se da ese caso de tú descubrir un sentimiento que tiene una persona hacia ti, y hacia los que están contigo rechazas ese sentimiento porque, bueno, no sé por qué, pero bueno, me quedo con esa cara y esa cruz de lo que respecta a la Quimera de los. ¿Tú, Dani? Dale, Bueno, dale. pues por no repetir las que ya hemos dicho, maravillosa el zapato y la del baile de los panecillos, ambas historias del cine, ¿no? Yo me quedaría, quizás no es una escena, pero es un gag recurrente toda la película hasta que encuentran el oro y ya son millonarios. Que es una vez que se come el zapato, Chaplin se pega toda la película con el pie metido dentro de una bolsa, porque ya no tiene el zapato. Es Y verdad. lo ves todo el rato caminando con la pedazo bota esa envuelta de toallas o lo que sea. Y me gustó que eso se mantuviera, ¿no? Cada vez que lo veía, como que destacaba visualmente y sin hacer nada más, simplemente que viéndolo caminar con la bolsa en el pie, un gag recurrente. Me quedo con ese detalle sutil, pero que todo el rato te recuerda, te mantiene en la cabeza que sale un zapato. De hecho, es más, cuando el otro le empieza a entrar hambre, le ofrece el otro zapato. Me quedo Yo con eso. voy a crear una típica tópica, pero no porque es que, claro, favorita, ¿no? Es que ya la hemos comentado casi toda, ¿no? Que la de el inicio a mí me gustó mucho lo de las puertas, la corriente de aire, lo de la coreografía de la escopeta y demás. Pero voy a quedar una que es cuando está en el salón, después del baile y demás, cuando el tipo a que se quiere enfrentar con él y le baja el sombrero hasta los ojos y él le da un puñetazo al palo y le cae el reloj encima de la cabeza del tipo este alto
y se queda desmayado y ese piensa, se va eufórico pensando que es él el que lo ha noqueado, ¿no? Y se va diciendo, bueno, nadie puede conmigo, que ni él mismo se lo cree. Entonces un poco también juega a esa inocencia y esa ternura que te crea el personaje, porque nosotros como espectadores sabemos que él no lo ha hecho, pero él cree que sí. Entonces, es un poco también a lo que iba Miguel, no tiene nada que ver, a lo mejor los sentimientos no son los mismos en ese momento, pero te da ese doble juego, ¿no? De ternura sí, pues mira, el hombre sale, le da un mañangazo al otro, se cree que le ha dado el mañangazo al otro y él sale victorioso con ese tema. Antes de pasar al maquinista de la general, porque recordando escenas, y me acabo de acordar de una, Yo está también. claro que los dos tipos son atletas. La Sí, virguería sí, que hacen los tíos son atletas. Y estaba recordando en La Quimera del Oro, cuando Chaplin vuelve de la taberna esa, donde están todas, que encuentra una cabaña también, y ve que uno está preparando unas judías o no sé qué, y tiene hambre, obviamente. Y se hace el muerto en la puerta, para que el otro cuando salga lo meta adentro y le dé de comer y tal. Que luego es donde pasa todo esto de la fotografía y todo eso, en la cabaña. Cuando el otro lo va a arrastrar dentro, la rigidez que mantiene en el cuerpo en todo momento, que el otro lo está cargando y tal, eso, sí, eso es de atleta, o sea, mantener esa contorsión en el cuerpo. totalmente. Los tíos eran unos genios, ¿sabes? En este caso físicamente, la fisicidad de ambos personajes, y en el caso de Chaplin en concreto, se ven numerosas escenas, ¿no? En los dos, pero en esa ves que eso no es tan fácil de hacer. Y está rodado en un único plano. O sea, la rigidez con la que mantiene el cuerpo, incluso cuando el otro está cargado, eso no es tan sencillo. ¿Eh? Sí, sí. Pues yo voy a añadir una escena que me acabo de acordar y es muy corta y es un detallito, la verdad que me hizo mucha gracia, que es cuando el oso entra a la cabaña y al final bueno, sale por la puerta el oso, le pega un disparo y aquí él se va como a cogerlo y ya Chaplin se pone a coger los platos y a colocarlos en la mesa como que por fin Sí. ya tenemos comida. Esa escena es genial, vamos, ese toque ahí de ya tenemos comida, venga. Y por cierto, hablando del oso, podemos decir que el oso aparece en las dos películas. ¿Eh? Sí, también. ¿Te acuerdas, Miguel? En El Maquinista hay un Sí, momento que sí, aparece Sí, un en el oso. bosque, cuando están sí, sí, ellos sí, en el bosque huyendo de sí, sí. sí, 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 sí. Pues Miguel, empieza tú con la del maquinista, ya que empezaste con la otra. Bueno, el maquinista que también está llena de escenas, pues, de escenas memorables. Yo me voy a quedar con una que nunca, bueno, una escena de la película, pero que es cuando al principio ellos dos están en la habitación, ¿no? Y de pronto estalla la guerra y llega el padre y el hermano de ella y están ahí, tal, para alistarse, tal. Y ellos dos están ahí en su mundo, él está en su mundo, ¿no? Él está, como que el padre y el hermano de aquella, pues están ahí a su historia, así, estalló la guerra, pero la guerra no va con él, ¿no? Precisamente lo que decía antes, ¿no? Hasta que ella le pregunta, ¿y tú no te vas a alistar? Y salió por patas, ¿no? Esa escena. Bueno, y la escena previa, la escena anterior con los chiquillos también me pareció un detallito, un detalle de tal, cuando él está con ella y los chiquillos que están allí de carabina, pues, y se abre la puerta para que salgan, como que se van a ir y deja a los chiquillos fuera para él estar a solas con ella. Esa es la escena que dijo y la final. La final también, la final cuando ellos dos ya, claro, a él le acaban de poner el uniforme, que por fin ya es, pues no sé qué rango sería, en el ejército, pero ya es parte del ejército y empieza todo el mundo a pasar por ahí a saludarlo y él no tiene pues un momento para estar ahí con su chica, ¿no? Teniente, lo nombran teniente. Yo iba a reflejar ese gag, que el tipo eso, al fin consigue a la chica y la máquina, ¿no? Y cuando la va a besar, claro, ahora como tiene ese grado, tiene que ir saludando a todos. Y se ve incluso como el toque de queda, el toque de corneta y se despierta el ejército completo y ve que todo el mundo sale de las casetas y no hay manera de poder besar a la chica. Pero bueno, ya dijiste esa. Yo me quedo, creo que, y no es un gag, me quedo por lo que representa esa escena y lo adelantada a su tiempo, ¿no? Esa no refleja la tensión, por lo que dije, por musiquilla y los gags de los golpes constantemente al personaje de Buster Keaton cuando está debajo de la mesa. Porque creo que esa es una escena adelantada a su tiempo en una película que no es un thriller, o sea, es una comedia. Me quedo con eso. Aquí, igual que en la otra, hay infinidad de escenas. No sé, yo, por ejemplo, la de cuando el tío se sienta al principio de la película en las ruedas del tren, y es que eso es un clásico, es que es tan clásico esa que no. Es que es historia del cine esa escena, ¿vale? La quería recordar. Y Y la rigidez con la que se mantiene mientras la locomotora va avanzando. sí, 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 y además que luego estuve leyendo sobre esa escena y por lo visto es de las más difíciles que se han rodado en la historia del cine, porque el tío tuvo peligro de morirse ahí, porque si fallaba quedaba arrollado
por las ruedas del tren, ¿sabes? Que encima no, el tío loco este no usaba doble ni sea en prueba, sino era el todo. Y así como escena, no sé, yo me quedaría así porque me gustó mucho cuando se van, también la nombramos antes, ¿no? Cuando se van ellos dos en el tren, que están huyendo, y todo el tema de la persecución y los gaps, cuando están echando leña, cuando si barre la locomotora, cuando si le echa el astilla, cuando se levanta el tío que tiene allí tumbado y le da el golpe. No sé, es que es un poco todo, ¿sabes? No sé, me quedaría con eso porque es que ya hemos nombrado casi todas las escenas que están ahí y por supuesto la de la más famosa, ¿no? Después de la de sentado en las ruedas, la de cuando vuela el puente, claro. Hablando, Samu, esto que acabas de mencionar ahora, de que el Loco Playa de Quito no usaba doble, y me acuerdo cómo la gente se sorprende hoy en día por Jackie Chan y las escenas O Tom Cruise. del tipo, que al parecer Buster Keaton a lo largo de su carrera, tanto en el teatro como en el cine, en un momento dado u otro dicen que se rompió básicamente todos los huesos del cuerpo, Sí, porque sí, el tío hacía, ya no es que no usara doble, sino las locuras que hacía. ¿Eh? sí, por lo visto, el tío, hay una película en la que se cae de un vagón de un tren y el tío se rompe el cuello contra la vía del tren. No sé, no recuerdo en qué película es. Y el tío no va al médico ni va a nada y muchos años después el tío tiene fuertes dolores de cabeza y tal, cual, y dice que va al médico y le dicen, sí, hombre, es que normal que usted tenga esos dolores de cabeza, es que tú tienes el cuello roto. ¿No te parece, Samu, no lo contaban en Todopoderoso? Pues no lo sé, puede ser también, Parece porque que es que sí, que lo oí en el programa de ellos también, cuando lo puede vi en su que momento. sí, puede ser que sea también, que lo haya escuchado ahí o que lo haya visto en un documental o que lo haya en algún sitio, porque es que esa es una de las famosas de Keaton, pero puede ser seguramente de todo eso, porque cualquier biografía de Keaton te lo cuenta, ¿no? Y eso, y lo que tú dices, se rompió muchísimas veces brazos, piernas y no sé cuántos huesos más del cuerpo, porque era un loco, ¿no? En ese sentido. Pero como tú decías antes, los dos eran grandísimos atletas. Si no, es imposible hacer la cantidad de cosas que hacían con sus cuerpos. Pues chiquillos, ¿alguna cosita más de alguna de las dos películas que queramos destacar? Sino de las películas, de la historia de ellos dos, que queramos destacar o recordemos que queremos compartir. Y si no, pues... Bueno, seguramente en algún momento, ya que la cinta métrica tiene una larga vida, volverán a pasar por ahí. Tarde o temprano, seguramente. ¿No? Bueno, ya Chaplin la segunda vez que pasa, ya. Y Keaton también. Keaton Quito, sí. Sí, en la de... joder, la de Billy Wilder, la que vimos, la de... Ah, sí, Sunset Boulevard. ¿verdad? Sí, el crepúsculo de los Ah, El dioses. crepúsculo de los dioses es mínima la peli, Un es mínimo, cameíto. un sí, papelito, sí, papelito, sí, pero no me sale, acordaba. sale. Ya están a punto de coger a López Vázquez. Es el que va en cabeza, ¿no? Pues sí, pero que vamos, que salía Keaton Cierto, no lo recordaba, pero sí. en esa película. Pues nada, si no hay nada más, señores. Dani, te toca decir en el próximo programa. Bueno, pues el siguiente que sería el 50 y... 55 días en Pekín. Sí, Pues justamente iba a coger esa para de Charlton conmemorar. Heston. Chato, gente. No. Rodada en Bueno, Madrid. pues Esa se rodó en Madrid. 55 días en Pekín. Sí, Con Ava Gardner y Vin Niven. sí, cuando Charles Broston, Charles Broston, fíjate tú, Samuel Bronston, no sé por qué dije Charles Broston. Charles Bronson. Sí, las producciones de Samuel Bronston en Madrid, en Manzanares del Real, de todo ese estudio o decorados que montó ahí en esa zona para rodar un montón de películas, entre ellas 55 días en Pekín. Bueno, pues hilando con el 55 días en Pekín, en nuestra aventura 55, en la cinta métrica, pues tenía ganas una vez más de echarnos a la carretera. Y digo echarnos a la carretera porque en algún momento de estas más de 100 películas que tenemos ya comentadas, lo hemos visto en Una historia verdadera, lo vimos Entre copas, ¿no? En momentos puntuales que saltan, Captain Fantastic, Tu mamá eh, también. tu mamá también, en algunas de estas lo hemos visto, pero quería coger dos películas en las que el grueso de la historia fuera en un coche, carretera y manta, como se dice, ¿no? Una de ellas es Green Book, que tenía ganas de verla desde ese tiempo, de volver a verla desde ese tiempo, 2018, de Peter Farrelly, y la otra por también ver yo algo nuevo, alguna película que yo he visto, me puse a buscar y entre ciertos listados que vi por ahí de road movies,
vi una que suele estar destacada y que yo desconocí, de Ingmar Bergman, que todavía no ha salido aquí en la cinta métrica, ¿no? Sí, Del año... sí. Y más ver, más vimos Personas. Personas. Ah, es verdad, cierto. Persona. Bueno, pues esta película del año 1957 se llama Fresa Salvaje. La desconozco totalmente, yo no la he visto, vi la sinopsis y por ver algo distinto, que no haya visto yo en este caso, no sé si ustedes la han visto, y tener dos road movies, a ver qué podemos sacar de aquí. Vale, perfecto. ¿Las conocían ustedes? Bueno, la película sí, obviamente. ¿Fresa Sí, sí, Salvaje la sí. han visto? Sí, Fresa Fresa Salvaje sí la Salvaje, conozco, pero no la he visto. Pero Green Book sí. yo vi, es que echaron un ciclo una vez de Ingmar Bergman y vi unas cuantas y entonces las mezclo. Cuando la vea te diré, porque Y a ver qué tal. las dos echaban ciclos de películas. Es una de Esto las es, más esto, nombradas de Bergman. esto es subjetivo siempre, ¿no? Pero la sinopsis y tal me llamó la atención. Pues entonces, si las ponemos por orden cronológico, sería la película 108, Fresa Salvaje, y la película 109, Green Book. Bueno, pues con esto finalizamos el programa número 54 de la cinta métrica y les emplazamos a que nos acompañen en el programa número 55 con dos películas de carretera. Green Book del año 2018 y Fresas Salvajes de 1957. Hasta la vista. Pues nada, ya lo saben. Si les gusta, pues dedito arriba, denos un like o lo que ustedes prefieran y suscríbanse. A la carretera.